Buenas tardes amigos, de tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y esto es una oportunidad grande, estamos empezando el año. ¿Y qué les puedo decir? Saludos a la comunidad de Asteles, saludos a la comunidad de Cadena H, Total Play 169 y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Estamos sumamente interesados y en platicar de un tema muy importante, que es hablar del coach. Tantas mitos, realidades que se han dado y qué mejor que estar platicando con un coach, Eduardo Day. Gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo hay muchos temas de los que vamos a poder platicar. Gracias, gracias por la oportunidad. En primer lugar, lo que vamos a decir, cómo cada vez circulan más los coaches. Muchos dicen, oye, ¿por qué se habla coach y no entrenador? Bueno, al final puede ser una gringada, una idea de venta. Pero lo importante de todo esto es cómo surge en México, cómo puedes platicar de este fenómeno que se está dando de los coaches. Bien, sí hay diversas clasificaciones de coaches, ¿no? O entrenadores. Y hay varios sistemas, como el coach ontológico, que es el ontológico puro, el transformacional, y antes le llamaban consultores, ahora también hay coaches entonces empresariales, y ahora también hay coaches del arte culinario, y hay health coaches, ¿no? Entonces tenemos la inmensa oportunidad de disfrutar de una diversificación, ¿no? Y de pronto en algunas industrias, cuando ocurre esto, entonces hay un gran crecimiento. Tal vez hay una ocupación en el tema de la calidad del coach, ¿no? Que es diferente. El coaching transformacional fue una importación, surgió en México por allá del año 2000, que es un proceso sumamente confrontativo. Y desde esa confrontación bien llevado, lleva resultados extraordinarios, incluso en un volumen de participantes. Y aquí hay una gran diferencia entre el coach ontológico puro y el coach transformacional, ¿no? El coach ontológico menciona que tiene coachees y el coach transformacional menciona que tiene participantes, ¿no? Y son participantes porque el coach transformacional está participando de la transformación del participante. Y el coach ontológico acompaña al coachee. Para efecto de que la gente nos pueda entender más, ¿cómo nos podrías dar ejemplos? Por ejemplo, el coach ontológico que, bueno, vive en un gran pilar teórico, Rafael Echeverría, en su libro de Ontología del Lenguaje, menciona muchísimos principios y uno de los más valiosos es el poder o la energía de la palabra, es decir, como los semiólogos le llaman la semiología de la palabra, ¿no? La energía o la carga que tiene el decreto. El coach ontológico puro puede hacer una lectura de cierta creencia en sistema inconsciente con base a lo que está diciendo la persona, ¿no? Porque no hay una casualidad, como dice Rafael Echeverría. Las palabras no son inocentes. Entonces, mucho de lo que está mencionando el coachee, en ese caso, tiene que ver con algún espacio arraigado de cierta creencia inconsciente. El coach ontológico puro se permite, con base a preguntas, y haciendo un trabajo de mayéutica. La mayéutica es una, digamos, técnica que descubren los griegos. Muy interesante porque los griegos, fíjate qué interesante esto, los griegos mencionaban que todos nacíamos ya sabiendo absolutamente todo. O sea, llegábamos a la Tierra, a diferencia de ahora esta época en la que muchos creemos que llegamos sin saber nada, ¿no? Los griegos pensaban todo lo contrario, que ya llegábamos con conocimientos de astronomía, de astrología, de medicina, de botánica, etc. Por lo tanto, la palabra en sí, mayéutica, es parir el conocimiento. Entonces, para lograr parir el conocimiento, se requiere de preguntas estructuradas para que surja el conocimiento de mi participante o coachee.
Es por eso que de pronto hay algunos chistes, ¿no? De algunos cómicos, de algunos de los griegos, cuando hacen estas parodias, que ves a los griegos mirando al cielo y diciendo, Ptolomeo, Ptolomeo, ¿no? Y que se lo pasan todo el tiempo en este espacio de filosofía. Por cierto, saludos a nuestro amigo, ¿no? Luis de Alba. Sí, maravilloso. Y porque la pregunta en una clase, por ejemplo, era, ¿por qué las plantas son verdes? Se acabó la clase. A diferencia de esta época, que pues ahora cualquier proceso educativo en cualquier escuela es maravillosamente fácil, porque los exámenes consisten en te voy a preguntar algo que te dije 3 semanas antes. Y si no te di la respuesta 3 semanas antes, por lo menos vas a descubrir la respuesta en internet o en una biblioteca, o etcétera, etcétera. Realmente, actualmente en muchos procesos educativos no fomentan ese espacio creativo de mayéutica, ¿no? Entonces, de pronto ojalá la vida fuera como la educación actual, ¿no? Cásate con esa persona y vas a tener un matrimonio maravilloso, vas a tener hijos muy bonitos, ¿no? Acércate a esa persona que no conoces, vas a hacer un negocio maravilloso, van a tener una prosperidad fabulosa, éxito garantizado. No, la vida no es así. La vida, de hecho, se rige constante y continuamente con la mayéutica. Ojalá fuera como en la escuela. Por lo tanto, cuando los griegos, una sola pregunta en una clase, en ocasiones duraba 3, 4, 5, 6 años, 10 años, 15 años en que tuviera la respuesta. Y se acercaban con el maestro y decían, yo creo que es por esto. Y el maestro decía, no, sigue en esa introspección. Ya surgía la respuesta, pariendo el conocimiento. Ok, muy bien, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué las estrellas son blancas? Se acabó la clase. Y entonces ahora el estudiante requería estar en esta introspección. Eso es la mayéutica. Y la mayéutica es algo que utiliza tanto, o es lo que debería de utilizar de una u otra forma la gran mayoría de coaches de desarrollo humano, llámese ontológico, transformacionales, o etcétera, etcétera, ¿no? Tantos procesos que hay. Por lo tanto, una de las diferencias del ontológico es que si el coachee está en una reflexión constante en la respuesta, puede ser que el coach ontológico tenga la tolerancia del tiempo. Si ahorita no tienes la respuesta, te puedo esperar 8 días más y en la siguiente sesión me dices, ¿no? Y en el tema del transformacional o el coaching ontológico sajón, tiene la urgencia del tiempo. Entonces, si no tienes la respuesta en este momento, entonces te apoyo a que la descubras de una vez. O sea, no posponer como un reflejo en la vida, que en muchas ocasiones la falta de resultados es por posponer, ¿no? De una forma dinámica la conciencia. Entonces, el transformacional apoya constante y continuamente a ese trabajo de mayéutica. Coaching como tal, así como los coaches deportivos, ¿no? En la década de los 40, 50, 60, que apoyaban a fortalecer ciertos músculos del atleta, pero también a trabajar con estrategias de su propio deporte. O sea, un coach de fútbol americano, entonces al gimnasio tal vez 2 horas, ¿no? 1 hora y media, y ahora vamos a salir a practicar, y después de practicar, ahora vamos a hablar de estrategia. Cuando comenzamos con el coaching life, estamos como buscando asociar algo similar en relación a cómo fortalecer ciertos recursos propios que tal vez en algún momento se nos olvidaron con el paso de los años. Porque la gran ventaja de la mayéutica es que dado que todos llegamos sabiendo todo, entonces también todos llegamos con todos los recursos del ser. O sea, llegamos amorosos, comprometidos, libres, auténticos, honestos, como una posibilidad. Eduardo, me parece muy interesante lo que estás diciendo y encuentro profundidad en tus palabras. Pero vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver, con el debido respeto y dada la confianza, ¿cómo distinguir a uno bueno de un charlatán? Y te lo platico porque es válido que me está diciendo los fundamentos, pero yo veo ahora cantidad de coaches, que salen de escuelas patito o de cursos patito, o resulta que de repente se ponen coach porque no tienen otro título, ¿no? Entonces reencuentras un montón de coaches que para nosotros, las personas que estamos pagando un servicio y que estamos esperando un servicio profesional, a veces se me hace muy difícil de distinguir. Perdón que lo pregunte, pero con la confianza que te tengo, sí me gustaría tener una respuesta al volver de esta pausa. Volvemos, amigos. Gracias.
estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos platicando con Eduardo de... Eduardo, mira, cuando yo voy con un abogado, lo contrato por un servicio y puede ser que el servicio se proyecta a través de una demanda o un triunfo en un juicio o un contrato o algo de alguna manera ya que presuponemos que va a ser un resultado. En el caso, por ejemplo, de un médico, pues vamos porque tenemos un dolor que no lo va a quitar. Pero cuando llegamos con el coach, ¿cómo en primer lugar a veces tener un resultado adecuado o esperar un resultado adecuado? Y también cómo distinguir, perdón que te lo diga, un pirata, un patito, como quieras llamarle, de uno bueno, ¿no? Sobre todo que ahora todos son coaches. Hay instituciones que en 2 meses se hagan coaches o estuve 5 clases y ya es coach, ¿no? Sí. Y déjame decirte que a mí, por ejemplo, he visto películas, etcétera, y entiendo que hay personas adultos, o como los llamamos ancianos, que han tenido toda su vida en el medio y obviamente ya tienen un conocimiento, ¿no? Y ellos no necesitan título. Ellos ya tienen el conocimiento y la experiencia. Por eso que te digo, ¿cómo los distingues? Mi respuesta va a ser subjetiva, muy, muy subjetiva. Finalmente, creo que una forma de evaluar al coach tiene que ver con los resultados. O sea, los resultados van a dictar por encima de cualquier cosa. Alguien puede hablar muy bonito,
Pero si no hay resultados, no hay nada, no hay ninguna base que pueda sustentarlo. Entonces, y bien lo mencionas, ¿no? Hay carreras que puedes estudiar 4 años, por ejemplo, contabilidad, mercadotecnia, comercio internacional, incluso una ingeniería, 4 o 5 años. Y algunos, y si estamos hablando de coaching de desarrollo humano, que tiene que ver con vida y con salud emocional, toman un diplomado de 6 meses, incluso de 1 año, 2 meses, y ya se muestran al mundo como coaches de desarrollo humano. Honestamente, yo no tengo ninguna licencia para criticar a nadie. No tengo ninguna licencia para pensar quién es bueno y quién es malo. Pero entonces, si como participante o coachee voy a contratar un entrenador o un coach, entonces lo ideal sería observar sus resultados. ¿Y cuáles son sus resultados? ¿Quién en tu espacio se transformó, logró resultados extraordinarios, resolvió una situación económica realmente? ¿Quién en tu espacio generó relaciones maravillosas con su pareja, inspiró a sus hijos, generó de una relación dispersa de su familia, el participante logró la unión en su familia, quien inspiró para transformar un camino, y entonces ahí está el resultado. Lo que mencionaba de las carreras, muy interesante que hay gente que invierte estos 4 años, 5 años para una carrera económico-administrativa, de ingeniería, y aquí no quieren aventarse el estudio, ¿no? Es muy interesante, creo que sí se requiere estudiar. Hay algunas instituciones de gobierno, como dentro de la Secretaría de Educación Pública, por conducto del Conocer, que ya tiene un programa de certificación. El mismo Tecnológico de Monterrey ya tiene una certificación también. Yo creo que es apenas la plataforma para comenzar a aprender. Y lo más interesante de todo es que cuando crees que sabes algo, es cuando menos creo que sé. No, como aquel gran hombre dijo, yo solo sé que no sé nada. Yo creo que siempre vamos a volver, y siempre desde el principio, y siempre desde la nada, y siempre a seguir creando, porque he tenido algunos colegas que dicen, yo ya sé mucho, y yo pienso, entre más estoy dentro de este proyecto de vida, más me doy cuenta que menos sé. De hecho, actualmente estoy en mi 8ª certificación. Tuve la oportunidad de tener 2 certificaciones internacionales con Ray Blanchard, por la UNAM, soy coach ontológico, y tengo 2 certificaciones por la Secretaría de Educación Pública. Perdón, ¿con quién tuviste la certificación? ¿Blanchard qué? Ray Blanchard. Y Betty Spruill. Y en la UNAM como coach ontológico, y en la Secretaría de Educación Pública con estas 2 certificaciones, y la Federación Internacional también 2 certificaciones más. Actualmente estoy en mi 8ª certificación. Comencé hace 26 años con el estudio del desarrollo humano, pero a través de la metafísica. Comencé muy joven en el tema de meditaciones. Hace 22 años daba conferencias de motivación a los X años. Muy joven. Sigues joven. Y hace 3 años estuve con Anthony Robbins. Por ejemplo, Bill Clinton, cuando estuvo en su periodo presidencial, él reconocía el valor del coaching. Y prácticamente subió al gabinete a Anthony Robbins como su coach personal. Es decir, sí creo que estamos en un camino. La conciencia, creo que es importante entender que no es una meta. La conciencia es un camino. Y siempre hay un universo tan vasto para poder crecer, para poder sentir, para poder servir. Creo que el que no sirve, no sirve. Por lo tanto, respondiendo de nuevo a tu pregunta, no tengo ninguna licencia para evaluar y decir este sí, este no, pero entonces podemos ver el resultado, qué ocurrió, incluso tal vez de forma masiva, a cuántos seres humanos has apoyado, que finalmente creo que hasta los entrenadores o coaches más reconocidos también tienen el derecho a tener sus opuestos, que tal vez los juzgan pensando que qué mal, ¿no? Qué mal hicieron su trabajo. Hace unos años vi una entrevista con un científico, y el científico dijo, si lo que estás haciendo, todos están de acuerdo, algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces, lo que sí vale la pena es evaluar el porcentaje.
O sea, si tengo un alto porcentaje de resultados extraordinarios con mis participantes, porque también, ojo, no, jamás va a haber una receta garantizada. No, tienes todo el orden. Porque requiere ser una elección del participante. Ahora en enero es muy probable que la gran mayoría de los gimnasios estén llenos. Nuevos propósitos. Es una temporada alta para los gimnasios. Ya empezaron las indirectas, chao. No, yo ya me inscribí. El problema es ir. Sí, claro. Entonces, si yo contrato al mejor entrenador, al mejor health coach, al mejor entrenador de pesas, eso no me va a garantizar absolutamente nada. Incluso hasta he tenido la oportunidad de platicar con algunos entrenadores de pesas y llegan algunas personas diciendo en enero, oye, vengo a hacer ejercicio, pero no me quiero poner así muy fuerte. Y los entrenadores les da mucha gracia porque dicen, ¿sabes toda la inversión económica, la disciplina alimenticia, la disciplina que requieres en horas aquí? Porque depende del participante. No tiene que ver con a quién estoy contratando. Tiene que ver con cómo estoy haciendo uso de las herramientas. Y para evaluar a quién estoy contratando, vale tanto la pena descubrir ahora con las redes sociales, en Facebook, en los muros, se pueden ver quién está reconociendo al entrenador. Y ahí nos podemos dar más o menos cuenta de mucha evaluación. O la recomendación que está haciéndome mi familia, o mi amigo, o mi pareja. Seguramente gente que me conoce no me va a llevar a un espacio para hacerme daño. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. Fíjate que hay veces que a mí me da la impresión de que esta figura del coach es como alguna vez se quiso hacer con las incubadoras de empresas. Que el concepto por los 90 surgió en 96, 95 fuerte aquí en México y se empezó a desarrollar, ¿no? Y resultó que algunas instituciones y cámaras, acciones de comerciantes, trataron de hacer incubadoras de empresas. Entonces, cuando querías hacer eso, decían, no, vamos a recibir los proyectos y todo. Y te preguntabas, bueno, ¿y quién es el que va a ser responsable de esta incubadora? No, pues el profesor Juanito Pérez, ¿no? Y llegas con el profesor Juanito Pérez y dices, oye, ¿cuál es tu experiencia? Pues realmente, pues esto me lo pusieron, ¿no? Me contrataron, no tenía chamba y me mandaron esto, ¿no? Y les preguntabas, ¿ya has tenido alguna empresa? No, pero pues yo veo los planes, ¿no? Entonces decías, bueno, como que se me hizo un poco incongruente en ese momento, ¿no? Tú quieres incubar empresas o ayudar en la incubación de empresas si tú nunca has tenido un negocio, tú nunca has sentido la necesidad de decir, híjole, no alcanza para la quincena. Eso es a veces a mí lo que me da la impresión, de que pueden surgir muchos coaches empresariales o etcétera, los cuales adolezcan de lo más adecuado dependiendo de lo que estén entrenando, ¿no? Y me parece que es una vocación también, ¿no? Porque también hay un fenómeno, en ocasiones he tenido la oportunidad de compartir con algunos coaches y yo les preguntaba que cómo habían llegado ahí y muchos hablan del amor por su trabajo y de verdad hay entrenadores o coaches extraordinarios, maravillosos, o sea, hay gente maravillosa, pero esa gente maravillosa con resultados extraordinarios fue una vocación que eligieron desde la infancia. No porque tomé un proceso de coaching y me quedé sin chamba, y como que me quedé sin chamba y me gustó lo que hacemos aquí, pues me voy a poner a estudiar un diplomado y luego ya me pongo a dar cursos. Creo que sí requiere ser una vocación. Y también soy un convencido de que todos los talentos se pueden desarrollar. Sí, sin duda. Fíjate, y en ese sentido ya, vamos a irnos a una pausa, pero en ese sentido hay algo que me llama la atención. Por ejemplo, he visto amigos notarios que en sus notarías tienen a jóvenes que están iniciando y los llevan hasta ser notarios. El señor nunca va a aceptar que es un coach, pero realmente está haciendo una función de coach cuando forma notarios, ¿no? Lo mismo pasa con los corredores públicos, y así hay muchos, ¿no? Especialistas en el corazón, etcétera, que son tan buenos en su materia que además aportan conocimiento y experiencia para desarrollar a otros. Totalmente. Antes existían y ahora se les llama coaches, ¿no? Así es. Entonces, y nada más antes de irnos, yo recuerdo mucho la película de El Karate Kid. Pero ahorita hacemos la pausa y regresamos con esta anécdota. Volvemos.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresábamos, amigos, de nuestras propias palabras, y aquí estamos con una charla muy agradable. Y te comentaba, por ejemplo, recuerdo mucho la película de El Karate Kid, cuando en pocas palabras le decía a Pat Morita, a Ron Macchio, que era Miyagi, a Danielson, ¿no? Que, pues tú pinta en cera y pinta más grande, no me acuerdo cómo eran. Pero aquí lo importante es que le decía al final, bueno, pues al final, el otro es desesperado porque ya quería pegar y quería aprender karate, ¿no? Y Miyagi le dice, el karate está en ti. De alguna manera el coach tiene que ver eso, sobre todo lo ontológico, ¿no? ¿No es así? Sí, el ontológico y el transformacional, Okay. Donde es la oportunidad de que surja la respuesta, justo, como fuente. Y ni siquiera es descubrir el agua tibia. Como dice Prem Rawat, el mundo tiene 7,000 millones de ángeles, solo que algunos no lo saben. Es como un secreto para algunos. Adelgazarla como membrana que de pronto colocamos con el paso de los años, de lo que es original y surge de cada uno desde el corazón, el amor, el compromiso, la pasión, la libertad, la confianza, la integridad. Y todo esto pareciera tan original como también les comparto un estudio que vi hace unos años en donde tenían a unos bebés, ¿no? Y entonces al frente, bebés me parece entre 8 meses y 1 año y medio.
Y entonces estaban dos marionetas y una marioneta golpeaba a la otra marioneta, ¿no? Y cada uno de los bebés veía la escena. Terminó, el 98% de los bebés rechazó a la marioneta que golpeaba y eligió a la marioneta que había sido golpeada, ¿no? Como que, entonces, ¿cuál te gusta más? ¿Cuál te gusta más? Y entonces elegían más al otro. Me parece que originalmente no somos gente violenta, originalmente no somos egoístas, originalmente no somos ventajosos. Tal vez son estrategias de sobrevivencia por algo que ocurrió en el proceso de la vida, principalmente, muy probablemente, en el proceso de la infancia. Y entonces mostramos ciertas estrategias de sobrevivencia. Pero entonces cuando me permito estar consciente de descubrir las estrategias de sobrevivencia hacia mí, puedo entonces entender las estrategias de sobrevivencia de otros. Entonces dejo de juzgarlos y en vez de juzgarlos mejor los entiendo. Y si los entiendo, entonces no me convierto en esclavo de mi juicio. Y desde esa libertad puedo tomar decisiones. Libertad, ¿no? Entonces, incluso me viene a la mente también la película de Kung Fu Panda. Extraordinaria película porque está basada en el Tao. Ni más ni menos. Y entonces cuando van a buscar al final casi de la película el regalo para el que bajaba el pergamino para ser este guerrero dragón, y al momento de bajarlo, lo abren y no tenía nada. Una gran oportunidad sabiéndome nada, sin aprensión, sin apego, sin juicio. Tengo entonces la oportunidad y el derecho de generar todo. En vez de estar... Ahora bien, Eduardo, en tu experiencia profesional, ¿cuáles han sido los mayores retos que has tenido? Los mayores retos que he tenido han sido justo el constante trabajo a mi propio ego. Porque, como escuché muy bien a una especialista, no se trata de matar el ego, sino se trata de entenderlo, ¿no? Porque el ego también te puede llevar a un balance. Pero cuando me he llevado a este espacio en el cual me aturdo con mi propio ego, debo reconocerlo y no declararle la guerra tampoco, porque hay gente que pareciera, y he escuchado, que le está declarando la guerra a su propio ego, ¿no? Y lo menciono así porque yo como entrenador de desarrollo humano, yo entiendo también que cuando tengo un participante que está trabajando con algo en su vida, es un claro reflejo de una oportunidad en la cual yo también requiero trabajar. Porque no hay una separación entre tú y yo, sino hay una gran oportunidad en que ambos podamos trabajar algo. Entonces, igualmente, con base a mayéutica, con base a las preguntas, porque la mayéutica es, por cierto, lo que mencioné en el primer segmento, es la preintroducción a la posibilidad de la primera pregunta. Realmente, pues no tenemos el tiempo suficiente como para rascar un poco más, ¿no? Ni siquiera es una verdad, sino es una posibilidad, todo lo que comentamos en el primer segmento. Pero entonces, si yo descubro, así como hay un libro que se llama El Kybalión, de Hermes Trismegistro, escrito hace más de 11,000 años, en donde hay uno de los principios, en donde así como es arriba es abajo, adentro es afuera, entendiendo que no hay una separación entre tú y yo, entre la luna, entre la tierra, el sol, la tierra, y es parte de toda mi posibilidad. Entonces, de forma paralela, haciendo preguntas con mi participante, generando mayéutica, yo al mismo tiempo estoy trabajando conmigo para descubrir que no está completo en mí. Porque volvemos a la idea de yo solo sé que no sé nada. Entonces tengo la oportunidad de que la conciencia sea un camino, no una meta. Y hay tanto por trascender, hay tanto por crecer. Y una frase interesante, jamás el mismo hombre podrá cruzar el mismo río, porque de regreso el río no está igual, pero el hombre tampoco. Todo el tiempo estamos en esa oportunidad de crecimiento. Entonces, regresando a la pregunta, ese ha sido mi principal reto, porque he generado resultados que me han gustado muchísimo con la gente, la gratitud de la gente. He tenido la oportunidad de trabajar con aproximadamente 62,000 personas, aproximadamente. Y el amor que hay en esa resonancia mutua después del resultado es algo que
que me llena de gratitud hacia el universo, hacia Dios. Y es gracias a los participantes, ¿no? En una ocasión al rector de Harvard le preguntan, ¿por qué Harvard es Harvard? Y él dijo, por sus egresados. Claro. Punto. ¿No? Y volvemos a lo mismo. Seguramente hay un porcentaje que yo evalúo en un porcentaje pequeño, pero importante también para mí, que seguramente no le ha gustado mi trabajo. Cuando te evalúan, ¿cuáles son las, con humildad te pregunto, cuáles son las constantes que hacen avalando tu trabajo y cuáles son las 3 críticas más que has trabajado más? Normalmente las críticas las recibo de gente que no terminó el proceso que hicimos como acuerdo. Pero también los entiendo, porque si veo una película a la mitad y hablo de la película y no la alcancé a ver completa y la critico, digo, bueno, hubiera sido muy interesante que viéramos la película completa, ¿no? Y es que me preguntas que te responda con humildad en relación a ¿Cuál es tu fortaleza? Y eso es válido porque la gente te lo dice. Y obviamente tú lo ves como una posibilidad de seguir creciendo. Ha sido muy, muy diverso, porque ha habido muchas familias que han generado la unión. Ha habido relaciones de pareja que estaban en una situación ya muy violenta. Y después de tomar uno de los talleres, generaron prácticamente una nueva luna de miel, ¿no? Y ya tenían tal vez 30 años de casados, 20 años de casados. Y entonces después viene el feedback o la retroalimentación de gratitud hermosa. Ha habido gente que ha estado involucrada en adicciones y después soltaron las adicciones y entonces viene el mensaje de salvaste la vida, ¿no? Finalmente yo entiendo que no fui yo, porque volvemos al mismo punto. Voy a contratar un gimnasio y no voy a ir. Eres parte de un todo. Sí. Entonces, procesos de gratitud, pues ha habido prácticamente de todos los tipos, en relación a incluso gente que encontró su abundancia económica, gente que no le interesaba la abundancia económica, pero encontró la tranquilidad hacia sí mismo, dejó de juzgarse constantemente, porque va de nuevo, ¿no? Entonces ya descubrí la oportunidad de no juzgarme y de pronto puedo tener un estado en el cual tal vez me tropiezo y me juzgo y me lastimo o me siento en armonía y de pronto puedo tener un estado de desarmonía. Hay una diferencia entre estadía y estado. La estadía es el conjunto de estados unidos. Eso genera un promedio y ahí puede haber un estado aislado. Entonces, muy interesante que la gente de pronto ahora con esta moda de usted siempre sea feliz. Entonces de pronto están buscando, yo siempre soy feliz, siempre estoy feliz, siempre estoy feliz, siempre estoy feliz, siempre estoy feliz, siempre estoy... Eso también puede llevar a un estrés. Claro. Porque soy un ser humano y como ser humano tengo todo el derecho a enojarme, tengo todo el derecho a sentir tristeza, tengo todo el derecho a tropezarme. ¿Y sabes por qué me tropiezo? Porque estoy bailando. Pues si no estoy bailando y nada más estoy viendo cómo bailan los demás, pues no me voy a tropezar. Nada más que también desde ahí me muero y no crezco, no entiendo, no me arriesgo, ¿no? Por lo tanto, de pronto alguien tal vez termina un proceso y se siente feliz con un alto nivel de armonía y hay algún evento en el tránsito, ¿no? Y detonan un enojo y ya perdí todo este maldito proceso que va. Y se juzgan, se etiquetan. Y entonces, ok, si me enojé, no me juzgo, porque no soy culpable de mi propio enojo. E incluso algunos buscan controlar sus emociones, lo cual me parece una estrategia muy compleja. Controlar mis emociones, ¿para qué estoy buscando controlar mis emociones? Si son parte de la naturaleza y tal vez esas emociones las puedo permitir fluir. Entonces, por ejemplo, estaba yo en armonía en una estadía, tengo un estado de desarmonía porque me molesté, sí, tengo el derecho, porque soy un ser humano, no soy un robot, ya me enojé. Pero así como me enojo, tal vez genero un mecanismo para desahogar y soltar. Y tal vez dentro del carro pego un gritote. ¡Ah! Ya estoy feliz, vámonos. ¿Que eres bipolar? Sí, y me encanta la idea. Vamos a dar una pequeña pausa y volvemos. Estamos en tus propias palabras.
Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Ahora bien, Eduardo, cambiando un poco de tema. Este año es político. Y así como hay ciudadanos, también hay personas que van a ser electas o quieren ser electas. Hay un malestar social, producto de situaciones económicas, políticas, sociales. Pero es obvio que en tu experiencia y en mi experiencia estoy seguro que nos daremos cuenta que una elección no cambia el mundo, no cambia México. Es una oportunidad, desde luego, pero depende cómo se aproveche. En ese sentido, yo te pregunto, ¿qué le dirías a los ciudadanos para que tomaran la mejor decisión en base o con base a los intereses de México? Qué interesante, porque finalmente creo que ahorita México se encuentra en una inmensa oportunidad, porque los eventos que ocurrieron con el terremoto del 19 de septiembre, nació un nuevo bebé, un nuevo país, esta gente maravillosa, unida de corazón a corazón, girándose, pasando piedra a piedra para salvar a un hermano. Tuve la oportunidad de estar muy cerca y
cómo se unió el país, cómo se unieron mexicanos de otros países, viviendo en otros países. La cortesía, el amor que se veía y se respiraba en las calles, ¿no? Creo que no requerimos de no se requiere de una tragedia para despertar. Y el universo tiene un equilibrio tan maravilloso que va a generar algún mecanismo para despertar. Yo pediría que con todo el corazón no dejemos morir ese bebé. No vuelva el egoísmo, no vuelvan las groserías en la calle, insultos hacia alguien más. Literal, todos como hermanos. Recuerdo que fui a uno de las tantas zonas cero. Había tenido la oportunidad junto con mi familia, mis hermanos, conseguir un cargamento de medicamentos muy amplio. Y estaban con tapabocas y ¿tú a qué te dedicas? Y uno de ellos me dice, soy arquitecto. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo estudio. ¿Y tú a qué te dedicas? Yo soy mercadólogo. Y todos los veías iguales, mano. Qué cosa tan hermosa y tan maravillosa. Literal, si nos echamos un clavado en la historia, de la historia, de la historia, de la historia, venimos del mismo origen. O sea, realmente sí somos hermanos. Y lo que interpretamos como tragedia, no llevarlo de nuevo al frente para que vuelva a surgir ese corazón hermoso. Siento que de pronto a algunos se les empieza a olvidar ya. Ya están de nuevo sintiendo esa distancia, esa separación, ese señalar hacia afuera. Creo que la oportunidad que tenemos es, desde el corazón, el que no sirve, no sirve. La elección individual del gobernante requiere ser desde esa intuición individual. Yo no puedo mencionar a favor de ningún partido, de ninguna persona física, pero sí puedo darme el permiso de elegir desde mi corazón, desde esa oportunidad de ese ser humano que está dispuesto a servir, porque comandar una nación pues, no está fácil. Hay demasiados intereses. Es bastante complejo. Y probablemente siempre la competencia, el que quedó en segundo o tercer lugar, siempre va a tener la oportunidad de señalar algo del primer lugar. Y si el segundo o tercer lugar hubiera quedado en primer lugar, ese primer lugar que hubiera quedado en segundo lugar hubiera tenido la oportunidad de señalar a ese primer lugar. Bueno, pero por ejemplo, puedes verlo en Estados Unidos, ¿no? Que una persona pierde y no descalifica al otro, sino lo acepta. Eso es impresionante. Sí, sí. Y así sin resistencia, hay problemas. Me parece que todos los problemas en la vida tienen solución. Todos, todos. Hay quien dice, la muerte no. Ah, caray. ¿Y quién te contó que la muerte es un problema? Al contrario, es parte de un proceso incluso de vida, ¿no? Pero todos los problemas tienen solución, el que me cuenten. Cuando nos angustiamos, entonces ya complicamos los mecanismos para resolver el problema. Y así como un libro de matemáticas que tienen problemas enormes, ¿no? Que se requiere utilizar una cantidad de variables, hay problemas súper simples. 2 más 2 son 4, una operación. Pero también creo que los problemas que no tienen solución, entonces no son problemas, sino son datos. Y los datos están diseñados en los problemas para usarse. Entonces, por ejemplo, subió el dólar a 20 pesos. No es mi problema, pero sí es un dato. Y es un dato que requiere usar. En vez de angustiarme porque está en esa situación, aumentó la gasolina. En vez de angustiarme porque aumentó la gasolina, ok, es un dato, porque no es un problema que yo voy a resolver. No soy el presidente, no soy el secretario, no soy ni siquiera trabajo en la ONU. Entonces, ¿para qué me angustio? Y esa es la herencia que le voy a dar a mis hijos, angustia. ¿Qué tal si desde la decisión del corazón del servir, entonces elijo al gobernante, pero no le endoso, no le doy mi poder al gobernante? Hay un meme maravilloso que dice, ¿a quién le gustaría que cambiáramos al gobernante? Y todos levantan la mano. Bien, ¿a quién le gustaría cambiar? Y todos dejan la mano abajo. Claro. Eduardo, estamos a punto de irnos. Nada más para concluir, yo te preguntaría, y algo que hacemos en este programa. Eduardo Dey, en tus propias palabras, ¿quién eres? Un disfrutólogo. Que está dispuesto a servir. Y desde el servir me permito disfrutar. ¿Ese disfrutólogo es un hedonista o es un ser humano? Un ser humano mecanismo
que estoy dispuesto a apoyar en donde sea que me puedan llamar, porque para mí es una vocación, es una oportunidad para mí servir. Muchísimas gracias, Eduardo. Y pues a ustedes que nos han seguido, hemos tenido la oportunidad de platicar con un coach, Eduardo Day. Gracias y hasta la próxima, amigos. Gracias, Eduardo. Gracias.